Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Paz y bien, hermanos, buenas tardes. El Señor nos vuelve a convocar una vez más en torno a su mesa para poder compartir su palabra, poder compartir también el alimento de nuestras vidas, que es la Eucaristía, para así también fortalecer nuestra fe y acrecentar nuestro amor hacia Él. Hoy en el que las lecturas nos invitan a reflexionar sobre el perdón en la vida cristiana, en la vida de cada uno de los seguidores de Jesús, pues vamos a ponernos delante de Dios, reconociéndonos también que somos pecadores y necesitados de este perdón de Dios, para poder también así participar dignamente en estos sagrados misterios. Le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te adoramos, oh Padre.
Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos esta Eucaristía por las siguientes intenciones: en acción de gracias por Sonia, Raúl y familia, por la salud de los esposos Andrea y Jorge Portocarrero Navia, por el cumpleaños de Jorge Martínez Cervantes, y también por nuestros hermanos difuntos Hernán Francisco Carpio Talavera, Barbarita Abigail Beltrán de Ceballos, por un mes de su fallecimiento, Gilberto Torres Ramírez, por aniversario de fallecimiento, y por cada una de las intenciones que tenemos en nuestros corazones, de todos los que también ponen sus intenciones en la transmisión de esta Eucaristía, para que el Señor conceda lo que anhela nuestro corazón. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Ira y cólera son despreciables. El pecador las posee en su interior. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es un simple mortal, guarda rencor, ¿quién le obtendrá el perdón de sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y perdona el error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y de muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor,
que se amen unos a otros como yo los he amado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Cuando no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrujaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle al Señor todo lo que sucedió. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos frente a estas lecturas que en el fondo nos hablan del perdón que Dios tiene con nosotros y del perdón que nosotros deberíamos de practicar con aquellos que nos ofenden. Si vemos el Evangelio es bastante claro, nos presenta este perdón y el amor de Dios para cada uno de nosotros. Las ofensas personales rompen de alguna manera la armonía en una comunidad, y esto lo refleja claramente Jesús al narrarnos o al describirnos esta parábola. En el Evangelio vemos como Pedro se adelanta a Jesús, se adelanta para poder preguntarle algo importante y quizás algo esencial que él veía que le hacía falta esclarecer en su vida. Le dice: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro le dice: 7 veces. Y la respuesta que Jesús le da a Pedro, porque Pedro de repente se dejaba llevar por alguna condición humana o algún
límite humano de perdonar hasta 7 veces, porque era parte también de las normas o las reglas que podían vivir ellos, ¿no? Que hasta 7 veces se podía perdonar, luego ya no. Y entonces Pedro venía pensando todavía de esta manera, pero Jesús al responder le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que para Jesús es perdonar siempre. En el lenguaje de la Biblia es una constante actitud de perdonar, una constante actitud de misericordia frente a los demás. Y con esto Jesús le deja en claro a Pedro que el perdón es ilimitado, no tiene límites. Y Jesús, para poder aclarar un poquito más la pregunta de Pedro, le pone este ejemplo, esta parábola, donde Jesús va a narrar de alguna manera más claramente el límite del perdón, podríamos decirlo. Y Jesús expone esta parábola como ejemplo donde presenta 2 deudas que al final trata de empezar por ahí Jesús para poder describir el perdón de Dios, hasta dónde debemos ser capaces de perdonar. Por un lado, una deuda de 10,000 talentos, nos dice el Evangelio del día de hoy. Una deuda de repente incomparable de poder pagar, o incapaz, creo, este hombre de poder pagar. Se había endeudado tanto que llegaba a 10,000 talentos. Y por otro lado, otra deuda que también lo resalta el Evangelio, una deuda de 100 denarios, que comparado a la primera es insignificante y que quizás no se puede comparar, porque por un lado son 10,000 talentos y por otro lado son los 100 denarios, que quizás era un jornal de un trabajador que podía haberse ganado en un día de trabajo. Y dice el Evangelio que al salir este hombre encuentra a uno que le debe 100 denarios, pero su reacción es totalmente diferente. La del rey, que dice que quiere ajustar cuentas con sus trabajadores, con sus empleados, pues le perdona, es compasivo con este hombre, es capaz de perdonarle toda la deuda que él tenía. Y si nos quedamos fijando así detalladamente en este Evangelio, vamos a ver que este rey le perdona, porque el hombre no le pide que le perdone la deuda, sino le dice, ten paciencia conmigo, le dice, que cuando tenga te voy a pagar todo lo que te debo. Y este rey generoso le dice, no, anda nomás, ya no te cobro la deuda, queda condonada tu deuda, ya no tienes que pagarme. Y esta es la actitud que muestra este rey de compasión, de generosidad, de perdón, de misericordia con este trabajador. Y por otro lado, la actitud de este hombre que es perdonado en su deuda, ya no tiene que pagar su deuda, sino que ya le han perdonado todo lo que debe. Sin embargo, su actitud frente a su compañero, dice, encuentra el Evangelio, lo detalla, a uno, un compañero suyo, dice, o sea que era igual a él, pero este hombre se muestra con una actitud prepotente, de violencia y de repente de no querer perdonar la deuda de este hombre, a pesar de que él también igual implora, dice, se pone ante sus pies, se arrodilla delante de él, le dice, ten paciencia, te lo voy a pagar. Pero la actitud de este hombre es de rebeldía, de violencia, de ir contra este hombre que le debe 100 denarios. Y es así como el Evangelio dice, lo manda a la cárcel, lo tortura y lo manda a la cárcel hasta que pague la deuda que tenía con este hombre que había sido perdonado de repente por una cantidad mucho mayor de lo que le debían a él, pero sin embargo no fue capaz de actuar de esta manera. Y vemos aquí un contraste muy claro, muy marcado en estas dos actitudes, en estas dos personas, uno que se muestra compasivo y el otro que se muestra con dureza, con violencia frente al otro, con una incapacidad de poder perdonar la deuda que tenía, pues frente a lo que él había sido perdonado. De alguna manera se refleja esta misericordia de uno que no tiene nada que ver con la reacción del otro,
que al contrario más bien es capaz de ajusticiar al otro que le debe una miseria, podríamos decir, comparado con lo que él pudo experimentar. Y es ahí donde Jesús nos lleva a cuestionarnos también en nuestra vida, nos lleva a preguntarnos cómo nosotros actuamos frente a los demás y cómo nosotros experimentamos esta gracia de Dios. Porque si nos ponemos a ver en nuestra vida cuántas veces Dios es capaz de perdonarnos, cuántas veces Dios es capaz de condonarnos una deuda, un mal comportamiento, una mala actitud que tenemos frente a Dios. Y nadie puede decir que no ha sido perdonado por Dios o que no ha experimentado la misericordia, el perdón de Dios, el amor que Dios le tiene, un amor incondicional, un amor sin límites que lo lleva a dar una nueva oportunidad. El perdón a los hermanos entonces debería de ser una consecuencia de la experiencia del perdón de Dios con cada uno de nosotros. Y no debe ser un condicionamiento para que Dios nos perdone, y no lo es así. Si nosotros nos damos cuenta en el Padre Nuestro decimos perdona, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si Dios se tomara literalmente nuestras palabras, yo creo que Dios no nos podría perdonar. Pero más allá de nuestros límites, más allá de nuestras limitaciones, Dios nos mira con amor y nos mira con misericordia, con compasión y perdona nuestros pecados. Pero sí, quizás podríamos decir que nos limita el perdón de Dios en la medida que nosotros somos capaces de perdonar a los demás, porque aquel que no es capaz de perdonar la ofensa de su hermano o la ofensa de su prójimo, es aquel que no ha sabido experimentar la gracia de Dios en su vida. Y no porque Dios no nos perdona, o no porque Dios no nos da la mano cuando nos caemos para poder levantarnos, sino porque quizás nosotros no queremos reconocer la bondad de Dios, no queremos aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas, o no queremos de repente reconocer el amor que se manifiesta en cada uno de nosotros. A veces cuando nos pasa alguna cosa mala decimos, Dios me ha castigado, Dios me ha olvidado, Dios ya no quiere perdonarme. No, no es así. Dios no es que no nos quiere perdonar, no es que Dios nos ha olvidado, sino es que nosotros con nuestras actitudes nos vamos alejando de Dios. Y la parábola de alguna manera nos revela el verdadero rostro de Dios. El verdadero rostro de Dios que solo sabe perdonar y que solo sabe amar, nada más. No tiene otra actitud Dios con nosotros. El perdón es como la base de una comunidad cristiana. Es como la base, vamos a salirnos del contexto cristiano, es la base de toda convivencia humana. Si no somos capaces de perdonarnos nosotros mismos, tampoco somos capaces de convivir con otras personas. Porque si nos damos cuenta en la convivencia de la familia, del hogar, en la convivencia con la pareja, el esposo con la esposa o la esposa con el esposo, si no hay esta actitud de perdón, no hay esta actitud de compasión, de misericordia entre ambos, no puede existir un amor verdadero, no puede existir una verdadera convivencia, porque la convivencia de la familia, la convivencia del hogar se basa en estos dos aspectos, el amor y el perdón. Y que no es nada más que una experiencia que nosotros también tenemos con Dios. Y por eso la base de nuestra convivencia debe ser el amor y el perdón, porque aquel que no sabe perdonar no sabe amar. Y lo mismo aquel que no sabe amar no sabe perdonar, porque tampoco sabe dejarse amar por Dios, ni tampoco sabe sentirse perdonado por Dios. El perdón de Dios nace entonces de esta experiencia de haberse sentido perdonado, de haberse sentido amado por Dios, que a pesar de nuestras limitaciones, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue mirando con misericordia. Y aquel que se cierra al perdón es aquel que no ha experimentado este amor de Dios y por lo tanto se castiga a sí mismo,
hay un ejemplo que quizás nos podría ayudar a comprender mejor este aspecto del amor, de la reconciliación. Dice que una serpiente entra a un taller de carpintería y de pronto está que camina por ahí, por todos lados, y se encuentra con el serrucho. Y dice, la serpiente al pasar por el serrucho se siente lastimada, ve que el serrucho le ha hecho una herida, ha cortado parte del cuerpo de la serpiente. Y la serpiente vuelve, dice, furiosa contra el serrucho, la sierra que le ha lastimado, y empieza a morderla. Y al morderla, la serpiente se da cuenta que sigue siendo lastimada. Ha lastimado mucho más de repente a la serpiente, ya no es una herida, ya son 2 heridas que ella tiene. Y entonces la serpiente sigue enfureciéndose y empieza a enredarse en el serrucho, a querer lastimar al serrucho, y cada vez que la serpiente ajusta más a la sierra, empieza a ser más lastimada, y pronto se da cuenta que si ella se encierra en su furia, si ella se encierra en querer defenderse, en querer lastimar a la sierra, ella va a seguir siendo más lastimada y no va a poder de repente, de alguna manera, vamos a decirlo así, vengarse del serrucho, porque cada vez que se ajusta más al serrucho es cuando más se siente lastimada. Y lo mismo también, si nosotros no somos capaces de dejarnos inundar por el amor de Dios, de sentirnos perdonados y de perdonar a los demás, entonces nos estamos dejando llevar por el odio, por el rencor, por la furia, el ansia de venganza, y en vez de hacernos un bien, nos vamos lastimando cada vez más. Y no lastimamos a la persona que nos ha ofendido, o no lastimamos a aquel que de repente nos ha herido, sino que nosotros, si nos dejamos guiar por el odio, cada vez nos vamos hiriendo más, nos vamos lastimando más nosotros mismos, y la otra persona ni siquiera le pasa nada. Y es así como el odio es como un cáncer en nuestra vida. Es como un cáncer que va corrompiendo cada vez más nuestro corazón, que va corrompiendo cada vez más nuestra vida y nos va lastimando en vez de darnos paz, en vez de darnos tranquilidad. Y lo que Dios quiere es que nosotros dejemos atrás el rencor, dejemos atrás el odio, y que sepamos de alguna manera darnos cuenta que Dios nos puede liberar del odio, nos puede liberar del pecado, nos puede liberar del egoísmo, perdonándonos y sintiéndonos perdonados con Él. Dios nos invita a reconciliarnos primero consigo mismo, a reconciliarnos con nosotros mismos, para poder encontrar paz, para poder encontrar tranquilidad, para poder reempezar de repente nuestra vida, a reencaminar nuestra vida con las enseñanzas de Jesús por los caminos que Dios nos tiene trazado a cada uno de nosotros. Pues el Señor nos invita a esto, a poder también sentirnos perdonados y a poder también perdonar a los demás, y a que Dios siempre nos mira con misericordia, Dios siempre nos mira con un amor infinito, con un amor de Padre, que quiere siempre que nosotros no terminemos lastimados, ni tampoco lastimando a los demás. Que el Señor nos ayude también a poder entrar en esta dimensión del amor cristiano, del amor de Dios, que nos lleva a perdonar y a sentirnos perdonados. El camino de Dios es difícil, pero para el que cree, para aquel que cree y que se fía de la palabra de Dios, no es imposible. Es posible poder vivir según las enseñanzas de Jesús, según los criterios de Dios en nuestra vida cotidiana. Pues que el Señor nos ayude también a experimentar este amor que nos lleva a poder perdonar, a perdonarnos a nosotros mismos y poder vivir también con una actitud de compasión y de misericordia con los demás. Renovamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, que con tanta insistencia nos exhorta a la compasión y a la misericordia, que sea escuchado benignamente, roguemos al Señor. Por las comunidades cristianas, grandes y pequeñas, que sean el lugar de la misericordia, la acogida y el perdón para con todos los creyentes y no creyentes, roguemos al Señor. Por todos los países del mundo que de algún modo padecen los efectos de la pandemia, para que se compadezcan los unos de los otros y se tiendan la mano en la construcción de una sociedad más solidaria, roguemos al Señor. Por todas las familias visitadas este tiempo por la enfermedad, que sean el buen terreno donde brotan actitudes sinceras de respeto a la fragilidad y al sufrimiento de quienes tienen a su lado, roguemos al Señor. Por todos los miembros de nuestra comunidad, que el Espíritu Santo infunda en el corazón de cada uno los mismos sentimientos de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros que participamos en el banquete del amor y la misericordia de nuestro Dios, para que recibamos hoy la fuerza para desterrar de nuestro corazón todo sentimiento de odio y de rencor, roguemos al Señor. Por las intenciones que hemos mencionado en esta Eucaristía, por la salud de Sonia, Raúl, Andrea, Jorge y por el cumpleaños de Jorge Martínez Cervantes, para que el Señor les conceda la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Hernán, Barbarita y Gilberto, para que el Señor les conceda el perdón de sus faltas y alcanzar la vida eterna, roguemos al Señor. Por cada una de nuestras intenciones, para que el Señor nos conceda todo lo que anhelamos en nuestro corazón y sirva para nuestro bien, roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, las súplicas de tus hijos, infúndenos tu misericordia, y haz que unidos a ti seamos en el mundo manifestación viva de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Hernán Francisco, Barbarita, Abigail y Gilberto Torres, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco, Santa Clara de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con todas las personas que nos están siguiendo a través de la página de la parroquia, vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte en mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía ofreciéndola por las intenciones que las hemos mencionado al inicio y también que están publicadas en la página de la parroquia y por todas las intenciones también que ustedes han colocado ahí en el Facebook. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con Cristo en sus corazones pueden ir llevando la paz. Demos gracias a Dios.